Tips de Runner, el podcast, donde nos une la pasión por correr, el triatlón y el deporte en general. Soy Juan Guillermo Memo Martínez y te invito a esta comunidad. En cada episodio compartiremos con diferentes protagonistas que nos contarán sus historias y uno que otro tip que seguro nos motivará a seguir o a empezar en este lindo mundo del running y el tri. ¿Te sumas? Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Tips Runner el podcast. El día de hoy me acompaña Constanza Leal. Constanza es corredora de montaña, elite de Chile, tricampeona nacional, fue tercera en el Sudamericano de Trail y Montaña de Bolivia 2026, es además entrenadora y bueno, también es terapeuta ocupacional de profesión. ¿Cómo estás, Constanza? Hola, bueno, muy bien y muy agradecida de esta oportunidad. La verdad que siempre que me preguntan si es que estoy disponible para alguna actividad como esta, alguna iniciativa como esta, yo siempre sí a todo porque para mí igual es muy importante poder difundir el trail running, el deporte de montaña desde dentro y con experiencias de una persona que partió de cero. Entonces también me gusta mucho poder inspirar a otros y motivar más que nada en que sí se puede, con constancia, con disciplina, con pasión por este deporte, se puede avanzar mucho y que nunca es tarde también para partir. Así que de verdad muy agradecida por la iniciativa y también muy motivada para poder contarles todas las experiencias que hemos ido adquiriendo a través del tiempo. No, qué bueno que tenerte aquí compartiendo un ratito de todo lo que has vivido. Bueno, justamente comentaba que fuiste tercera en este sudamericano de trail en Bolivia, en Samaipata, está bien dicho, ¿no? Sí. Fueron 80 kilómetros, obtuviste el bronce ahí con la selva andina, barro, humedad, 3.900 metros de desnivel. ¿Cómo recuerdas esa carrera? Bueno, la verdad es que yo creo que ha sido uno de mis hitos más importantes en lo que llevo de carrera deportiva. Bueno, yo la verdad es que partí a los 29 años desde el sedentarismo absoluto, fui 8 años fumadora y partí de la nada, principalmente por un sueño muy repetitivo que tenía, que era que tenía una mochila muy pesada y estaba en cuclillas y esa mochila no me dejaba pararme ni avanzar. Entonces lo traduje a que mi vida necesitaba movimiento, necesitaba sentirme ágil, liviana, como cuando era más pequeña. Y fue así como un amigo me dijo, oye, podría empezar a entrenar con nosotros. Estoy en un team en donde hay gente que corre asfalto, maratones, y hay otros que corren en pista, y hay otros que están un poco cagados de la cabeza que corren en el cerro. Y yo le dije, ¿en verdad corren en el cerro? Yo de verdad eso quiero hacer, quiero correr en el cerro. Me dijo, ven a entrenar con nosotros el martes. Y así fue mi primer entrenamiento con el objetivo de correr en el cerro, porque la verdad es que me voló la cabeza solo pensar que se podía uno mover de manera ligera por las montañas. Y desde el primer entrenamiento, la verdad es que el primer gesto técnico de correr fue como, guau, realmente al parecer yo era una corredora y no sabía. Y ese día partió todo, partí también con mayor constancia, empecé a ir a algunas carreras, entrenamiento más disciplinado, y así fue como partió mi amor por el trail, fue la verdad que amor a primera experiencia, nunca más lo solté. Y bueno, al día de hoy dedico mi vida básicamente a correr por los cerros y también a poder transmitirles estas mismas experiencias a otras personas, transformar sus vidas, su estilo de vida y transmitir también el amor por el cerro. Así que ¿Y pensabas que ibas a llegar en ese momento a ser seleccionada nacional, estar en un podio sudamericano? la verdad, al inicio obviamente no. Yo partí principalmente por salud física, mental, pero me fui dando cuenta que tenía más condiciones quizás que otros compañeros que ya llevaban más tiempo y fue como, mira, parece que es lo mío, le pego y de a poquito fui como generando también esa hambre por superarme día a día. Y bueno, fue así como finalmente participé ya a lo largo de estos 8 años que llevo corriendo. Partí a los 29 años, hoy día ya tengo 38 años que cumplí hace 3 días.
A lo largo de estos 8 años de ir corriendo, bueno, he participado en diferentes competencias, afortunadamente se me ha dado muy bien el competir, me gusta también mucho, aunque si me hicieran decidir, yo prefiero la verdad correr libre por el cerro y a la competencia, pero también cuando compito me gusta competir y me gusta hacerlo bien. Entonces, se ha dado que he participado ya en 4 campeonatos nacionales. En el primer campeonato salí segunda nacional y en los últimos 3 campeona nacional de ultradistancia, que también la verdad es que me sorprendió bastante de los resultados, pero creo que firmemente creo que la disciplina, la constancia, la perseverancia, siempre traen frutos. Y bueno, y así fue como finalmente en el último clasificatorio nacional también obtuve el primer lugar y la clasificación a este sudamericano, que se veía complejo porque, bueno, partiendo por el cambio climático, ¿cierto? La selva andina que ofrece diferentes obstáculos, la humedad, el calor, la altimetría, y bueno, la verdad es que hice una preparación bastante consciente para este sudamericano. Bueno, siempre hago una preparación muy consciente, soy en ese sentido como muy responsable con los desafíos que me propongo. Siempre llego o intento llegar lo más preparada posible a cada uno de mis desafíos y más, Bien, Matea. y más cuando es una carrera en donde representas a tu país. Vas como seleccionada, no vas como cuota leal, vas como seleccionada de ultradistancia de Chile. Entonces creo que uno debe tomarse la responsabilidad que corresponde al desafío. Así que fue un proceso muy arduo, a mucha conciencia, de mucho trabajo, muchas horas de entrenamiento, dedicación, intentar también poner las ciencias al servicio de, el entrenamiento, realizando adaptaciones fisiológicas, transformando el entrenamiento para el desafío. Sumé varias horas de entrenamiento de HIIT training, que es entrenamiento en calor, justamente para aclimatar a la humedad y bueno, además por toda la evidencia científica de adaptaciones fisiológicas que tiene el entrenamiento en calor, aumento de glóbulos rojos, mayor resistencia cardiorrespiratoria, mayor tolerancia a la fatiga. Así que hice todo un plan estratégico para poder rendir lo mejor posible en esta carrera. Hice un cambio abrupto también de alimentación. Si bien siempre me he alimentado bien, en los últimos 4 meses hice una transformación a mi alimentación, dejé los ultraprocesados, las harinas refinadas, los edulcorantes, me enfoqué mucho en enriquecer mi microbiota, muchas frutas, verduras, granos enteros, alimentos probióticos, me hago mis propios fermentos lácticos de verduras, em, y además incorporé entrenamientos en ayuno para la adaptación al déficit de hidratación y al déficit de carbohidratos, activando mi sistema más lipolítico, que es el sistema de las grasas. Así que creo que con esos 3 como nuevos ejes que implementé en mi entrenamiento, vi muchos resultados. Realmente siento que los 3 primeros años fueron solo de subida, subida, subida en el rendimiento. Y creo que debe haber estado unos 5 años en un rendimiento bastante parejo, si bien aumentando de distancia, lanzándome ya a la ultradistancia, pero siento que con un rendimiento bastante plano. Ah, una Eh, meseta ahí. sí, una meseta, pero realmente estos últimos 4 meses, con esta incorporación de estas nuevas estrategias que te mencionaba, sentí un subidón de nivel brutal. En estos últimos 4 meses he roto mis mejores tiempos en todas las distancias, bueno, en los traileros y me imagino que algunos runners también se basan mucho como en el análisis de los segmentos, de las rutas, ¿cierto? De Strava. Bueno, rompí todos mis segmentos con no tanto esfuerzo, entonces fue como, wow, realmente comparando entrenamientos del año anterior con los nuevos entrenamientos, realmente sentí que hubo una tremenda subida de nivel y creo que fue precisamente por los cambios estratégicos que hice en el entrenamiento. Además, llevo 8 meses
realizando mi autoplanificación mediante Training Peaks, que es una plataforma que es como top de gama para la prescripción de carga. em, Preparándome también todo, ya más de 2 años básicamente preparándome para ser entrenadora. Hace 8 meses tomé mi propia planificación y también creo que eso fue un gran subidón porque quién más que yo sabe exactamente qué entrenamientos son los que más me sirven y obviamente siempre desde una base teórica, desde la ciencia, pero basada en mis propias experiencias, en los terrenos que tengo a mano, con las herramientas con las que cuento. Entonces, es muy rico porque veo mi planificación y digo, bueno, todo lo que está en la semana lo quiero hacer. Veo el plan de entrenamiento y digo, este plan es para mí. Y efectivamente, si me lo hago yo. Entonces, eso ha sido, creo que muy positivo también. Siento que ya no le entregaría mi planificación a otra persona. Creo que he logrado como muy bien ese equilibrio entre la cota coach y la cota atleta. Creo que la cota atleta le hace mucho caso a la cota coach. Eh, Cosa que a veces, claro, hay muchas personas que prefieren que otra persona les dicte el entrenamiento y simplemente dedicarse y pensar en la ejecución más que en la planificación. A mí me ha resultado bastante bien y creo que ha sido una de las claves para también esta alza en el rendimiento y obviamente creo que no le entregaría ya mi entrenamiento a otras personas. Y demuestra igual mucho autoconocimiento de tu cuerpo, de cuáles son tus umbrales, ¿cierto? Tus zonas, estas zonas de entrenamientos cuando ahora estás planificando, ¿no? Sí, efectivamente, creo que es muy importante basarnos en la ciencia. Ya los estudios, la evidencia científica nos entrega muchas herramientas. Por tanto, creo que es muy importante poder basarnos en esto, este marco teórico, teórico práctico, para poder ir haciendo la planificación adecuada, para realizar las adaptaciones fisiológicas. Ya llega un momento en que sí o sí hay que meterle cabeza al entrenamiento, ya no solo salir a rodar o hacer lo que me surge en el día, sino que hay que tener ya un plan estratégico y principalmente basado en ciencia. Y decías como de la cabeza, ¿cierto? Esos últimos, no sé, ese último kilómetro antes de llegar a la meta en Samaipaita, ¿qué se te venía a la cabeza después de haber corrido más de 11 horas? Bueno, la verdad es que a lo largo de toda la ruta, uno también ya, este autoconocimiento también te va dando como las herramientas para ir manejando tus emociones, ir gestionándolas. Uno en un ultra, la verdad es que pasa por todas las etapas un poco y en ese sentido es muy importante estar muy fortalecido mentalmente, pero también contar con las herramientas para la gestión de las emociones. Y en ese sentido, uno en el entrenamiento semanal no solo entrena las piernas, ni la zona de frecuencia cardíaca, ni el desplazamiento de los umbrales ventilatorios, sino que también se entrena mucho la fortaleza mental. Y también en estos fondos largos que tocan en las semanas de carga, uno va muy conectado con uno mismo, con sus sentimientos, con sus pensamientos y creo que las herramientas para la gestión de las emociones es importantísima y eso también se entrena. La fortaleza mental se entrena. Es tan importante como todo lo demás, como entrenar la alimentación, el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento cruzado, incorporando ciclismo para aumentar las horas de resistencia aeróbica sin impacto. Creo que la importancia del fortalecimiento mental es fundamental porque justamente es lo que sostiene todo lo demás, es lo que articula todo lo demás. Y en ese sentido, existen muchas herramientas que uno también puede apoyarse con psicología deportiva, pero también desde, al menos yo siento que desde mi profesión también, que soy terapeuta ocupacional, justamente a lo largo de mi formación logré adquirir también esas herramientas de gestión de emociones. Y obviamente también las pongo al servicio de el entrenamiento para la ultradistancia. Muchas veces decimos que el cuerpo nos lleva hasta la mitad de la carrera y la mente es la que nos hace terminar y cruzar la meta. Y como tú mencionas, claro, ese último kilómetro es de muchas emociones y a veces, muchas veces encontradas.
recuerdo, bueno, aparte de esta carrera en Samaipata, que para mí ha sido una de las más épicas en cuanto a resultados y a la trascendencia de lo que es un bronce sudamericano, recuerdo unos 100 kilómetros en Vulcano, en donde creo que ha sido mi carrera más feliz, en el sentido de las sensaciones, la conexión conmigo misma, el paisaje, el desafío personal. Y recuerdo que faltaban 5 kilómetros para la meta y sentí una sensación indescriptible de nostalgia al darme cuenta que se estaba terminando y que no quería que se terminara. Pese a que, claro, 100 kilómetros fatigan a cualquiera, pero no quería que acabara, aunque físicamente, claramente estaba cansada, ya agotada, obviamente con la ilusión también de cruzar la meta, pero sentí, como cuando cuando termina tu serie favorita y te quedas con ese vacío de ¿y qué hago ahora? ¿Qué viene ahora? Entonces fue como em, bien gráfico ese momento en el que te das cuenta de que el cruzar la meta son instantes, son segundos, pero que lo más importante finalmente y lo más significativo es el recorrido que hiciste para llegar ahí. Ay, me emociono, pero siento Ah, que realmente ese momento como que me hizo darme cuenta de realmente la importancia que uno debe darle más al proceso que al producto, que al resultado, que a la medalla finalmente que te vas a colgar. Es todo lo que transitaste para llegar ahí. Y creo que eso también me hizo darme cuenta de la importancia del proceso y de no saltarse las etapas, de recordar siempre cuál es el propósito por el que uno corre. A veces pasa que nos obnubilamos un poco con los resultados, con la competitividad, con la autopresión que también nos ponemos, que no está mal querer superarse personalmente, ¿cierto? Y ir en busca de más, de nuevos desafíos, está súper bien porque es lo que mantiene viva también la motivación, pero nunca olvidarse cuál es el propósito, cuáles son tus para qué, tus por qué. Creo que eso finalmente es lo que hace que esto sea sustentable en el tiempo y que sea realmente significativo. Y finalmente un propósito claro es lo que te sustenta cuando duele, es lo que te da la perseverancia cuando preferís estar acostadito en tu cama y está muy calentita y tenés que salir a un fondo de 4 horas a exponerte a veces al frío, a la lluvia, al viento, a ambientes más hostiles. La montaña a veces puede ser muy hostil. Entonces, creo que si tienes un propósito claro, y además aprendes a valorar el proceso, creo que es lo que hace que sea sustentable en el tiempo y que eh, te permita tener un estilo de vida que finalmente incorpore la montaña, y que incorpore una vida saludable y el bienestar tanto emocional como físico. no, qué bonitas palabras, Constanza. De verdad, Mm. como toda esa mezcla de la competitividad, pero también como el proceso de querer el proceso, de todo lo que conlleva, es muy significativo. Mencionabas también el tema de tu profesión, ¿cierto? Terapia ocupacional. ¿Cómo crees que es como la ventaja que tiene respecto a los demás competidores, ¿cierto? Y cuéntame igual un poquito sobre ese proyecto tuyo de terapia vertical. Sí, bueno, la verdad es que siento que todo lo que he transitado hasta ahora ha sido también con un propósito que ahora es cuando más visible lo siento y cuando más palpable lo siento. Bueno, yo trabajé 10 años en programa de integración escolar con niñas y niños con necesidades educativas especiales. Y ahora igual me río mucho con mis nuevos alumnos porque les digo que ahora yo cambié a los niños y trabajo con adultos con necesidades educativas especiales, porque la verdad es que todos los que amamos el cerro tenemos nuestras neurodivergencias, la gran mayoría, algunos TEA, otros más TDAH, pero todos con sus cosillas. Así que ha sido muy interesante también poder hacer esta conjugación de ambas expertices desde la terapia ocupacional al coaching, el entrenamiento de trail running. Ha sido muy interesante porque siento que la terapia ocupacional me ha dado otras herramientas que también vienen a complementar un poco el trabajo de entrenador.
Si bien es muy importante saber de umbrales ventilatorios, de VO2 max, de métricas, de pace, de altimetría, de ritmo, frecuencias cardíacas, etcétera, pero creo que la importancia de trabajar con personas desde lo humano, desde lo emocional, las herramientas creo que me ha entregado la terapia para mí han sido fundamentales desde el acompañamiento, desde la contención, desde el cómo te comunicas, desde el entender que todos aprendemos de manera diferente, algunos son más visuales, otros son más auditivos, unos requieren más refuerzo positivo, otros son más independientes y no quieren que estés tan encima, otros sí requieren esa contención a diario o son más inseguros y necesitan a veces una vez la explicación, dos veces, tres veces, las veces que no sea necesario, el tono de voz incluso también para llamar la atención, para motivar. Entonces creo que todas estas herramientas finalmente, el manejo de grupo, el entregar instrucciones, son herramientas que siento que me han potenciado en esta nueva labor de entrenamiento a personas adultas. Siento también que bueno, me pasó las primeras veces que dirigí entrenamientos de trail running, el versus con la entrega de instrucciones para niños con necesidades educativas especiales. Me pasaba, claro, que en la escuela tenía que dar 20 veces una instrucción, de los 5 niños que recibían la instrucción, 2 recibían la instrucción, 3 hacían lo que querían, porque efectivamente es un manejo más complejo. Entonces me pasó que cuando ya tenía un grupo de 10 personas adultas a las que les entregas información o instrucciones y te das cuenta que los 10 siguen la instrucción al pie de la letra, es como, wow, esta gente hace lo que yo diga lo hacen. Entonces, como soy Dios, fue muy, muy grande el contraste en el fondo, eh, y te das cuenta claro, que todo lo anterior o los contextos en los que trabajé con anterioridad eran mucho más complejos que estos nuevos contextos. Entonces, eh, creo que estoy sobrecalificada para el puesto de entrenadora. Eso le decía a Claudio, que es mi mentor, mi profesor, porque claro, el manejo con niños con necesidades educativas especiales es mucho más complejo. Entonces, Exacto. ahora la verdad es que se me ha dado de manera muy fluida. Siento que he logrado en este tiempo obtener las herramientas para poder hacer esta nueva ocupación que es el ser coach de trail running. Así que en ese sentido, efectivamente siento que todo el camino y el haberme desempeñado todos estos años en un contexto complejo, con usuarios complejos, ha sido un tremendo plus para lo que estoy haciendo ahora. Y es justamente como me mencionaba, es que quise hacer esta fusión entre la cota terapeuta ocupacional y la cota entrenadora, y es así como nació la idea inicial de acercar a las personas a la montaña. Me di cuenta que si bien hay una gran gama de ofertas de team, de clubes de trail running, la mayoría son enfocados en personas con un nivel intermedio a elite o alto rendimiento. Y siento que faltaba en la oferta de la gama de grupos deportivos esta etapa inicial, en donde las personas parten de cero y necesitan saber qué zapatilla usar, qué ropa sí les sirve, qué comer, cómo hidratarse, cuál es la técnica de ascenso, cuáles son las técnicas de descenso, de bajada, cómo respirar, cómo planificar una carrera desde cero, cómo partir de manera progresiva, qué otras Claro. actividades incorporar dentro de la rutina semanal, aparte de solo ir a correr al cerro. Entonces, siento que esa área para tomar a estos atletas y acercarlos a la montaña de una manera progresiva, de una manera planificada, guiada, con una contención permanente, no existía. Entonces fue así como eh, cre- creí que existía la necesidad de generar clínicas de trail running de iniciación a la montaña. Y obviamente, para darle mi sello personal, el título de esta clínica es el trail running como una herramienta terapéutica, entendiendo
que el trail running es un medio para el cual obtener un bienestar tanto físico como emocional, entendiendo también todos los beneficios probados por la ciencia que tiene el trail running, desde los baños de bosque, ¿cierto?, que se realizan en las culturas orientales, por los fitoncidas que tienen las plantas, que son estos aceites esenciales que liberan las plantas como método, mecanismo de defensa para los hongos, las bacterias, los bichitos que quieren comérsela. Bueno, las plantas liberan estos aceites esenciales y está comprobado por la ciencia que a nosotros los humanos, al tener contacto con estos aceites que liberan las plantas, aumenta nuestro sistema inmunológico. Al estar en contacto con la naturaleza y al hacer actividad física, reducimos nuestros niveles de cortisol, que son las hormonas del estrés, aumenta nuestra producción de serotonina, de endorfina, nuestra dopamina. Entonces hay mucha evidencia científica, bueno, y además de todos los beneficios para la salud que tiene el fortalecimiento de nuestro sistema cardiorrespiratorio, más la adaptación musculoesquelética a diferentes contextos, o sea, hay evidencia por todos lados de lo terapéutico que es la práctica deportiva en la montaña. Eh, Y Constanza, siendo Chile un país que tiene una geografía envidiable, en verdad, 80% territorio montañoso, sin embargo, el cerro está como en el patio de la casa, pero lo estamos como, le estamos comando la espalda, ¿cierto? Entonces, ¿cómo crees tú que podríamos efectivamente aumentar esta masividad del trail running? Porque efectivamente tenemos la cordillera de los Andes al lado, ¿cierto? Cordillera de la Costa, en distintas montañas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos hacer que se genere esa cultura de montaña que por lo menos en condiciones geográficas las tenemos eh, favorablemente? Efectivamente, bueno, justamente es con ese objetivo es que nació la idea de generar estas clínicas para acercar a la gente a la montaña de una manera amigable, ¿cierto? De una manera progresiva, sin cometer errores o no tantos errores, porque normalmente la gente que parte sola, muchas veces, claro, o no va con la zapatilla adecuada o parte de una manera quizás no tan placentera porque quizás se excede con la ruta o quizás la hidratación no fue la adecuada, entonces viene la deshidratación, las malas experiencias y eso finalmente hace que muchas personas tengan debut y despedida. Entonces, creo que la manera más adecuada de poder atraer a la gente al cerro es acompañándolos en su proceso de iniciación. Y bueno, luego de generar la primera clínica, la gente la verdad es que quedó muy entusiasmada, muy enamorada de todo este relato, de volver a lo ancestral, los beneficios terapéuticos que tiene el trail running. Y desde el mismo grupo surgió la iniciativa y me preguntaron, bueno, y ahora que nos enamoraste del trail running, ¿qué hacemos Ahora con quién. esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cuándo seguimos aprendiendo? ¿Cuándo vamos al cerro? ¿Cuándo nos juntamos? ¿Cuándo empezamos? Y fue como, wow, me voló la cabeza y fue como una gran inspiración para crear esta instancia que el nombre se me vino a la mente, pero así, ¡pum! Y dije, esto tiene que ser una mezcla entre la terapia y el trail running, va, terapia vertical. La clínica fue hace menos de una semana, hoy día estamos a sábado, fue el domingo pasado, o sea, ha pasado solo 6 días de esa clínica y ya llevamos 2 entrenamientos grupales con terapia vertical, miércoles y viernes, con una convocatoria bastante buena y con la misma gente que fue a esta clínica, muy entusiasmada, ya preguntándome cómo seguimos, ya llevándose planes de entrenamiento para hacer una incorporación progresiva a la actividad física, muchos de ellos sedentarios, entonces con una planificación muy cuidada, con un enfoque preventivo de lesiones y este enfoque finalmente principalmente terapéutico que es el que no se nos quiere olvidar y es el que, como te mencionaba anteriormente, eh, tener estos propósitos claros cuando yo tengo mis objetivos claros que tienen que ver principalmente con bienestar emocional y físico, es que puedes hacer también esta transición
y puede ser este objetivo o esta motivación que perdure en el tiempo. Finalmente la idea es que estas personas tengan un impacto real en sus vidas y transformen la actividad física. Puede que quizás ya el cerro cumpla una etapa, puede que luego vengan otros deportes, pero concebir una vida, un estilo de vida, incluyendo la actividad física, para mí creo que es un objetivo muy importante. Y como tú mencionas, tenemos una geografía, la verdad, envidiable. Tenemos, como tú dices, estamos rodeados de cerros, la precordillera, la cordillera, y sí o sí siento que generando más instancias de acercamiento a la comunidad es la manera en la que podemos em, habitar los Andes. Los Andes centrales son nuestro hogar, entonces es Claro. nuestro deber también habitarlo. Constanza, se viene muy pronto, ¿cierto? La carrera Torrencial Valdivia. ¿Cómo describirías tú esa carrera y si puedes dar algún tip ahí como para corredores que quizás van a debutar por primera vez o personas que ya tienen un poquito más de experiencia? Sí, mira, lo más importante creo que en esta carrera es pensar que vamos bueno, y la mayoría que va desde Santiago van a ir a un ambiente, a un terreno, a un clima totalmente fuera de lo habitual a lo que están acostumbrados. Entonces ya ir con la disposición a experimentar nuevas sensaciones, con la disposición a jugar en el barro, con la disposición a tener experiencias que te van a sumar para la vida. Entonces, desde ese ámbito, ir con la predisposición de disfrutarlo. Creo que también es súper importante, bueno, ya yendo más hacia los tips más técnicos, eh, para tener también una buena experiencia, ir con el material obligatorio adecuado, unas zapatillas que tengan un buen agarre, porque vamos a enfrentarnos a terrenos más resbalosos, más barrosos, em, una zapatilla que drene el agua, por tanto que tenga un upper o una malla que sea lo más respirable posible, que así como entre el agua, salga. Eso nos permite también correr más liviano. El Gore-Tex por nada del mundo, porque nos queda el agua dentro de la zapatilla. Em, Importante también el uso de la vaselina en las partes en donde podemos rozarnos, porque la humedad y el estar mojados hace que nuestra piel se ponga más sensible y por ende más propensa a las peladuras o a las quemaduras por roce. Importante también estudiar bien la ruta, saber cuáles son los puntos de abastecimiento para planificar mi nutrición y mi hidratación, tener claro cuántos gramos de carbohidratos voy a consumir por hora, cuántos gramos de sodio voy a consumir por hora, si voy a incorporar cafeína o no voy a incorporarla, cuánto gramaje de cafeína es lo recomendado por mi kilo de peso. Em, y también ir preparados para estar mojados, saber que probablemente la humedad nos vaya a producir algún grado de incomodidad, pero estar como dispuestos en el fondo a ir a chapotear y a jugar un rato bajo la lluvia. También entender que las pendientes son diferentes a las que estamos acostumbrados a los cerros en Santiago, que tenemos pendientes promedio del 20% y casi siempre sobre el 15%. En Torrencial Valdivia de este año, sobre todo porque hay un cambio de rutas, vamos a transitar por pendientes menores al 10-12%, entonces son pendientes mucho más trotables, más corribles. Por tanto, yo lo que más recomendaría quizás es dejar un poquito, un rato, los cerros como el Carbón o como el Provincia, que tienen pendientes más inclinadas, entonces que nos obligan a trequear más, dejarlos un ratito de lado por cerros como el Cerro San Cristóbal, en donde tenemos pendientes más corribles, que es probablemente a lo que nos vayamos a enfrentar en torrencial. Entonces también ir haciendo adaptaciones fisiológicas, musculoesqueléticas principalmente, a la reactividad del tendón, porque nos va a tocar trotar mucho y no caminar tanto. Entonces, también ahí hacer un poquito de adaptación a las pendientes a las que nos vamos a ver enfrentados en torrencial. Perfecto. Constanza, en el trail running, a diferencia de las carreras de calle, ¿cierto? Hay una realidad sumamente común que son los DNF, ¿cierto? Los did not finish, que en el fondo no terminó la carrera. Lesiones lesiones, problemas estomacales, ¿cierto? O límites de tiempo.
¿Cómo se gestiona esa línea, ¿cierto? Entre esa resiliencia de seguir soportando, por ejemplo, una carrera de ultra distancia y también la madurez en este caso de decir como ya, paramos y hasta aquí llegamos hoy día, pero ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que ahí es muy importante, primero, autoconocerse, saber hasta dónde están mis límites, y en ese sentido también el resguardo de mi integridad física. Soy una fiel creyente de que en el momento en el que está en riesgo tu salud, es momento de parar. Y puede que nos duela un rato la frustración, ¿cierto?, de haberte preparado mucho para una carrera y no tener la medalla que te diga lo lograste. Pero creo que cuando es por cuidar nuestra salud, es la mejor decisión. Y no hay más. O sea, creo que sí o sí, luego ya con mente fría, tú lo evalúas, lo valoras y dices, sí, en realidad fue la mejor decisión. Y en ese sentido, despojarse de los egos creo que es fundamental, el darte cuenta que tenemos un solo cuerpo, pero carreras hay miles, y en ese sentido el autocuidado creo que es fundamental. Ahora bien, también creo que es súper importante tener la fortaleza mental de pasar por esos baches, ¿cierto? O sea, teniendo en cuenta que en una ultradistancia probablemente en algún momento vamos a querer mandar toda la cresta y que vamos a pasar por bajones emocionales, que vamos a tener dolores físicos porque una ultradistancia, yo el otro día cuando corría el ultra y tenía los pies ampollados y venía con mucho dolor, pensaba, ¿quién me hizo tanto daño? y, y fue, ¿por qué le estoy haciendo esto a mi cuerpo? Pero claro, después ya con el objetivo cumplido, tú dices, valió la pena totalmente. Pero sí creo que es muy importante tener esa fortaleza mental de saber y ir predispuesto a que probablemente vas a pasar por estos bajones emocionales. Y ahí volvemos a lo que hablábamos antes, la gestión de las emociones y tener las herramientas adecuadas para automotivarte y para sacarte del hoyo porque nadie más lo va a lograr más que tú mismo. Entonces, en ese sentido es muy importante tener las herramientas, el autodiálogo, cómo te vas hablando, cómo vas recordando también tus propósitos y cuáles eran tus objetivos. Y ahí en ese sentido también volvemos a lo que mencionaba anteriormente, que es cuáles son tus por qué estás haciendo esto. Y cuando el objetivo es mayor a todos los dolores físicos, cuando es mayor a la fatiga que puedas tener ese momento, simplemente lo único que puedes hacer es continuar firme por tu propósito, firme por tu objetivo y finalmente ese autodiálogo de decirte, vamos, yo tengo un propósito que es mayor, eh, qué tan jodido voy? ¿Puedo seguir? Sí, vamos, voy por un kilómetro más, ¿puedo terminar este kilómetro? ¿Puedo seguir por otro kilómetro más? Sí, sí puedo, voy. Entonces creo que el autodiálogo, el cómo tú mismo te vas automotivando, creo que es fundamental. Y en ese sentido, como te mencionaba anteriormente, la fortaleza mental también se entrena. Y ahí creo que es importante haber trabajado estas herramientas en los fondos largos. No solo en los fondos largos preparamos la nutrición, preparamos el equipamiento, probamos las zapatillas, probamos los geles, sino que también probamos nuestra cabeza y también las herramientas que tenemos para irnos automotivando. Así que en ese sentido creo que, para resumirlo, si podemos seguir y no está en riesgo nuestra salud y simplemente es un bajón emocional, busco las herramientas, las trabajo, hago mi autodiálogo, me saco del hoyo, me motivo y termino. Pero si me autoevalúo y digo, en verdad está en riesgo mi salud, hay una rodilla que está inflamada y que probablemente me quedan 40 kilómetros más y voy a llegar sin rodilla, esto me va a hacer tener una lesión de 2, 3 meses parado, prefiero parar. Y no agravar una potencial lesión. O si Ah, estoy perfecto. con una deshidratación brutal y estoy mareado, por seguridad también ahí son momentos de decir, hasta aquí llegamos, privilegio mi salud física, mi salud mental. Trabajar la tolerancia a la frustración también es muy importante porque efectivamente después de un DNF nadie quiere hacer un DNF. Básicamente es un objetivo no cumplido, pero después te das cuenta que muchas veces incluso esas situaciones o esas carreras o esas experiencias son las que más aprendizajes te dejan. Entonces sí o sí, creo que transitar también por esas experiencias son muy valorables. No, muy buenos consejos, Constanza, sobre cómo manejar esa frustración. Eh,
Constanza, no sé si viste la noticia hace un par de meses, ¿cierto? En esa carrera de ultra distancia, ¿cierto? De Estados Unidos, Cocodona, Rachel Entrekin ganó la general, o sea, le ganó a los hombres y mujeres, hizo el récord absoluto de la carrera. ¿Cómo, cómo te tomaste esa noticia, ¿cierto? De una mujer que ganó la carrera general y cómo ves tú actualmente la cantidad de finisher mujeres? Bueno, fue un tremendo hito histórico, como tú lo mencionas. Eh, con dos compañeras más compartimos un podcast que se llama Mujeres en Ruta, que efectivamente busca visibilizar y fomentar la participación femenina en el trail running y principalmente en la ultradistancia. Así que realmente estábamos chochas, porque también lo comentamos en nuestro podcast. Y desde hace mucho tiempo es que nosotros también venimos visibilizando la potencialidad que tienen las mujeres en la ultradistancia. De acuerdo a la fisiología, los hombres siguen teniendo mayor consumo máximo de oxígeno, mayor potencia, mayor fuerza muscular, por tanto en distancias cortas en donde se requiere un mayor consumo de VO2 max, ¿cierto? Mayor velocidad, mayor fuerza y potencia, los hombres siguen teniendo el liderato. Pero se ha visto que a mayor distancia esa brecha cada vez va disminuyendo. La evidencia científica menciona que las mujeres tenemos una mejor gestión de las grasas, de poder utilizar las grasas como fuente de energía. Por tanto, en una ultradistancia, al ir a ritmos más bajos que un sprint, ¿cierto? Tenemos también un cambio de sustrato y energético y utilizamos más nuestras grasas más que el glucógeno. Aún así, obviamente, seguimos utilizando glucógeno, que es lo que nos va a ir dando la energía rápida, pero lo que hace que podamos sostener el rendimiento por muchas horas es nuestro sistema lipolítico. Por tanto, la evidencia señala que las mujeres tenemos una mejor gestión, o sea, tenemos mayor facilidad de ir a buscar la energía a nuestros depósitos de grasa. Entonces, esta ventaja fisiológica hace que esta brecha en el rendimiento en la ultradistancia se vaya cortando cada vez más. Entonces, la verdad es que el rendimiento de Rachel en esta carrera y el hito histórico vienen a reafirmar un poco esta tesis. eh, y bueno, nosotras también en Mujeres en Ruta siempre recalcamos las otras brechas que existen para poder entrenar para una ultradistancia. Muchas veces las mujeres contamos con menos tiempo para poder entrenar de acuerdo a los tiempos u otros roles como la maternidad, ¿cierto? La crianza. También menos posibilidades de entrenar por más horas en relación a las horas de oscuridad. Sabemos que para un hombre es mucho más fácil agarrar el reloj, ponéis play, da lo mismo si es que está oscuro, pero para una mujer es más complejo entrenar en horas de oscuridad, en soledad. Entonces también hay una pequeña limitante ahí, bueno, no una pequeña, una gran limitante en relación a las posibilidades que tienes para entrenar para una ultradistancia, considerando que son muchas las horas que tienes que poner a disposición para entrenar para una ultra. Entonces, en ese sentido, siguen habiendo brechas en la accesibilidad a la ultradistancia, pero casos como Rachel nos demuestran que la brecha, al menos fisiológica, se va disminuyendo. Así que la verdad es que es un tremendo hito histórico, es una tremenda motivación y lo lindo es también que se visibilizó un montón y eso Sí. también le da inspiración a otras mujeres de decir, mira, hay mujeres que están ganando carreras así de brígidas como Cocodona, que son cerca de 400 kilómetros. Creo que Rachel durmió 15 minutos en toda la ruta, así que eso también nos habla de una tremenda fortaleza mental y lo lindo de ver que las mujeres sí podemos, que hay referentes y que es posible. O sea, ya es algo que alguien ha hecho. Entonces, si alguien ya lo hizo, ¿por qué las demás no? Y eso creo que es un tremendo hito histórico. Constanza, ¿algunas palabras finales para cerrar o algún tip que tú quieras dar para quizás corredores que están recién iniciándose en el trail? Bueno, principalmente agradecer el espacio. Yo, como te mencionaba, agradezco cada una de las instancias que se pueden dar para hablar de trail running.
y para hablar también de la participación femenina en el trail running, creo que es importante darle esa visibilidad. Eh, y bueno, mi consejo o mi mensaje principal para todas y todos los que nos están escuchando es que nunca es tarde para partir. La edad en la que partas es la edad ideal. Esa es tu momento. Quizás antes no hubieses valorado tanto esta instancia la conexión con la montaña como en el momento del presente. Entonces, creo que nunca es tarde para partir, eso como primer mensaje. Segundo, la importancia de partir, pero de partir de manera progresiva y de partir bien. Creo que es importante también hacernos asesorar con personas que nos puedan guiar en el proceso para que sea sustentable en el tiempo, para que sea preventivo de lesiones y que también hay una planificación que nos garantice una mejoría, adaptaciones fisiológicas, adaptaciones musculoesqueléticas, adaptaciones cardiorrespiratorias, pero todo de la mano idealmente de una planificación guiada y cuidada. Y principalmente que disfruten el proceso, que no se salten de un 5K a un 42K, que aprendan a encontrarle la gracia a cada una de las distancias, que asienten una distancia, que mejoren la calidad de esa distancia y luego vamos por la siguiente, pero principalmente más calidad que cantidad. Creo que ese es uno de los consejos que podría dar de acuerdo a la experiencia que he logrado obtener en estos años de circo. Eso principalmente, y que se atrevan, que la montaña es para todos. Recordarles que nuestros ancestros cazaban mamut con una lanza, corriendo por kilómetros, eran nómades, avanzaban 30 kilómetros en un día para ir a buscar el alimento, y los años de civilización, de modernidad, han ido limitando un poco nuestras habilidades con las que nosotros contamos. Estas habilidades son genéticas y nosotros tenemos esas habilidades. Entonces, recordar un poco a nuestros ancestros y tener la confianza de que todos los cuerpos se pueden adaptar al desplazamiento a la montaña en diferentes ritmos, cada uno con sus procesos, cada uno con sus tiempos, pero todos podemos y es nuestro deber habitar las montañas. Perfecto. Bueno, Constanza, muchas gracias por el espacio, por compartir toda esta experiencia. A todos los escuchas, le agradezco hoy los kilómetros compartidos y les mando un abrazo grande para toda esta semana de entrenamientos que se viene y nos escuchamos en el próximo episodio de Tips Run, el podcast. Lore.